Bien, esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica. ¿Cuándo dijimos nosotros que íbamos a terminar? ¿Me recuerda? Me parece que son 13. El 11, maestro. Ah, hola. Vamos a ver. Vamos a ver si hacemos una reestructuración. Hoy estamos a 23, exacto. Sería el 11. Todavía nos quedaría un día clase, que sería el día 4. Bueno. ¿Quién nos recuerda un poquito lo que vimos en la última clase? Buenas tardes, profe. Se estuvo hablando de la segunda persona en una información o en un hecho. Se estuvo hablando mucho de eso, estuvo en ese tema. De la segunda persona. La segunda persona. ¿Quién más nos enriquece con lo que vimos la clase pasada? Bueno, básicamente lo que estábamos hablando para cooperar con el compañero de las fuentes secundarias, que es, me imagino, lo que se refiere. Yeah. Estamos hablando también de las fuentes de campo, hablamos, obviamente todo eso tiene que ver con el marco de la referencia, las fuentes documentales, las fuentes primarias y secundarias, parte del marco de referencia, fue lo que tratamos la semana pasada. Ok. Estamos enriqueciéndonos un poquito con las fuentes, ¿verdad? ¿Quién más? A ver, logramos. Y estamos boteando a todos, aunque ya ustedes mismos se han boteado. Vamos entonces a proceder a seguir reflexionando. Estábamos viendo entonces un poquito las fuentes. Yo creo que ya ustedes marcan la diferencia entre lo que se llama fuentes propias y fuentes impropias. Le llamábamos primarias a las fuentes que eran testigos de los hechos. Decíamos de alguna manera que las fuentes primarias o las fuentes originales son aquellas que nadie le ha contado nada, ¿verdad? Que hablan desde su propia experiencia. Le llamamos fuentes originales. Y fuentes secundarias, aquellas que le han contado lo que son sus conocimientos. Y tanto las primarias como las secundarias son propias, propiamente son fuentes. ¿A qué le llamamos fuentes impropias? Ya cuando vamos a los hechos. Cuando tú no estás haciendo un experimento o va al lugar de los hechos. Por lo tanto, evita los libros, no está de frente a lo que se llama informantes, personas que informan, sino que la persona misma va a vivir la experiencia. Entonces ya no estamos hablando de una investigación documental, ni tampoco una investigación con fuente, sino ir a los hechos, ver lo que hay. Bueno, entonces se complica. Eso nos abre a una reflexión, ¿verdad? Que es sobre la técnica de la investigación cuando estamos de frente a los hechos, que son diferentes a las técnicas cuando estamos de frente a las fuentes. Y cuando estamos de frente a los hechos, podríamos preguntarnos si estamos aprendiendo o estamos más bien observando. ¿Estamos de frente a una unidad de análisis o estamos de frente a una fuente, ¿no? Porque hemos dicho, fuente es el que informa, aunque dijimos en algún momento que
que los hechos no son fuentes, ¿no? Los hechos no son fuentes. Una cosa es una unidad de análisis y otra cosa es una fuente. Las unidades de análisis se observan y normalmente decíamos que cuando uno está de frente a una observación en el método cuantitativo, uno sabe lo que está observando y que cuando uno viene con la mente en blanco a aprender, a entender, entonces decíamos que uno más que estar de frente a una unidad de análisis, decíamos, estamos de frente a una fuente, a un libro, a un profesor, a una persona que ayuda a entender, a conocer. Entonces, una fuente es aquella que sabe de lo que está hablando. Y un hecho, en principio, no es una fuente. Pero fíjense que le llamamos un enfoque cualitativo, que es un poco lo que suele complicarse. Le llamamos un enfoque cualitativo cuando uno va de frente a los sabios, de frente a las fuentes, con espíritu de aprender, de entender lo que uno no sabe. Entonces uno está claro en las preguntas, pero uno no tiene las respuestas. En ese caso, hablamos de un enfoque cualitativo, porque tú no puedes conjeturar una respuesta, tú no puedes presuponer una respuesta, porque tú no sabes. Cuando tú vienes como médico o vienes como psicólogo, tú sabes la respuesta que tú buscas en el paciente. Entonces ahí tú no vienes a tratar a una fuente. El paciente no es una fuente. Tú vienes a tratar a una unidad de análisis, tú vienes a observar y tú vienes con tu suposición. ¿Tiene o no tiene tal cosa? Entonces tú a fuerza de preguntas lo que estás observando a través de lo que dice el paciente para tú descartar o para tú comprobar lo que tú crees. Esa creencia que tú traes, esa hipótesis, esa estructuración mental, a eso se le llama a sí mismo entrevista estructurada o encuesta estructurada. Cuando ya tú tienes la respuesta y tú has hecho preguntas con las respuestas para que ellos digan sí, no, siempre, a veces, casi siempre. Cuando son preguntas cerradas es porque ya tú traes la respuesta y tú lo que quieres observar si se está dando o no se está dando lo que tú entiendes que existe o no existe en la unidad de análisis que tú estás observando. Pero cuando tú vienes con la mente en blanco, que tú tienes clara la pregunta, dígase lo que es le hemos llamado la validez de criterio, cuando tú tienes claro lo que es la introducción, pero no tienes claro lo que es el marco teórico, el marco de referencia, las respuestas a esa pregunta, tú no vienes con la mente estructurada, tú vienes con la mente desestructurada. Y así se llaman las técnicas. Cuando tú le haces una pregunta a una persona con la mente no estructurada, entonces tú le estás dando al otro el poder de enseñar. Tú lo estás tratando como persona, no lo estás viendo como una unidad de análisis, haciéndole preguntas cerradas para tú ver lo que hay, sino que tú estás haciendo preguntas abiertas para tú entender lo que no entiendes. Cuando tú estás de frente de preguntas abiertas, de frente a una persona, es como que tú le das un lugar privilegiado, porque ya tú no es una unidad que tú estás observando, es un maestro o es un guía a quien tú estás consultando. Entonces, ha habido un pleito muy bonito, ¿verdad? Con lo que se llama el método cualitativo y el método cuantitativo. El método cualitativo es un método humano, porque se considera a la persona como sujeto libre y señor de su conocimiento. Y se habla de que el método cuantitativo es inhumano porque no trata a la persona como persona, sino que la cosifica. Va a ver si hay una enfermedad, si hay un problema, si hay un hecho. Entonces no lo trata como persona. Bueno, eso no significa que si tú eres profesional de la salud o de la psicología, no tenga el poder también de tratar al otro como una persona. Eso más bien significa que tu profesionalidad no está en actitud de aprendizaje, sino en actitud de medición. Tú no estás aprendiendo medicina de frente a un maestro. Ahí tú lo tratas como un superior a ti, sino más bien que tú estás de frente a un enfermo, tratando de curarlo. Entonces ya tú adquieres, tú no estás de que preguntándole para aprender, tratándolo como un superior, un sabio, una fuente de conocimiento.
tú lo estás tratando como algo que tú tienes que curar, un problema que tú tienes que solucionar. En ese sentido, si tú de alguna forma tomas actitudes irrespetuosas y humanas, entonces se suele decir que al ser humano no se le conoce, se le reconoce, no se le conoce, sino que se le comprende, suelen decir los especialistas, y hablan de un método cualitativo, es el verdadero método humano, y que el método de la ciencia es un método de observación, y el que el ser humano no se le observa. Pero eso crea un nuevo problema, al cual vamos a tratar de llegar ahora en esta reflexión. Hemos dicho que cuando tú estás de frente a las personas, si nace el método, lo que se llama el enfoque cualitativo, tú estás de frente a fuentes, y cuando tú estás observando problemas, tú estás de frente a las unidades de análisis. O sea que un paciente es una unidad de análisis y una fuente es quien te informa. Ahora, ¿qué pasa cuando tú vas con una mente en blanco a un laboratorio a tratar de entender, a provocar hechos que tú no, de cosas que tú no sabes? Entonces, y tú quieres entenderla, o qué sé yo, hubo una explosión y tú vas a investigar, vas a observar a ver qué pasó. Que tú no estás tratando ya a las personas como maestros, sino que tú estás tratando a los hechos como maestros. ¿Qué estoy diciendo? Que hay dos formas de tú observar los hechos. O lo observa como un aprendiz, ¿eh? Algo así como un estudiante de medicina que está allí con un médico, viendo lo que está haciendo, viviendo la experiencia, está de frente al hecho para aprender qué hace, cómo se opera, qué hace. Entonces, ya no está ahí observando para controlar y curar, sino que está ahí observando un hecho para aprender. En ese sentido, la metodología es complicada, porque entonces ahí ya se está dando la observación de frente al hecho. Y se dice que los hechos no se consultan, se observan. Esto está observando un hecho, pero tú no tienes una actitud de controlar, porque el médico está controlando la situación, pero tú como estudiante estás de frente al hecho, pero no está controlando la situación. Supón tú que tampoco hubiera un médico ahí, que tú estás viendo como hacían los antiguos, que se abrían el lagarto para ver lo que tenía por dentro, pero es para aprender. No es que el lagarto te está informando, sino como si fuera una fuente. Pero de alguna forma tú vienes con el mismo espíritu como aprendiz. No viene para descartar una hipótesis como sabio, para observar la idea que ya tú traes establecida, sino que viene de frente a un hecho para tú entender lo que está pasando, a qué se debe la explosión. Y sin que nadie te explique, te va a tratar de entender cómo explota la bomba y a desarmarla y a entenderla y a buscarla. Bueno, entonces ahí estamos de frente al método cualitativo o al método cuantitativo. ¿Qué respuesta darían ustedes a esa pregunta? Una bonita pregunta de exámenes. ¿Alguna respuesta antes de yo tirar mi ley? Así me dan tiempo a saborear aquí en el café lo que ustedes hablan. Lo puedes saborear como quiera, maestro. Bueno, díganme entonces. Pero comparta, aunque sea virtual. Bueno, esa metodología hay que aprenderla. Eso. Ustedes no vieron eso, pues yo en mi niñez, había unas comedias de Capulina. No duraron mucho porque no fue que tuvieron mucho impacto. Pero entonces el tipo cogía agua por el teléfono y le echaba, y entonces el otro le salía agua y se mojaba. Y entonces venía peleando, también echándole cosas por el teléfono. Yo, bueno, una tecnología sumamente curiosa. Bueno, me van a dar un minutito.
¿Cómo? La doña. Bueno, a ver, bye, suerte. Maestro, disculpe. Hay varios compañeros que están escribiendo por el grupo de WhatsApp que no pueden entrar a la clase, que le permite entrar, por favor. Creo que ya entraron. Bueno, vamos allá. Entonces, veíamos un problemita, ¿verdad? Que llamábamos enfoque cualitativo a una mente desestructurada y que viene con espíritu de aprendizaje. Y método cuantitativo a una mente que ya sabe lo que busca y que viene no a consultar, sino a observar. Entonces decíamos que normalmente es un problema que se ha visto de frente a los seres humanos. Se le dice que un ser humano, cuando tú lo consultas, lo trata como persona, ahí es donde ha estado el problema, la discusión de lo que se llama el método cualitativo. Cuando tú haces preguntas abiertas, respeta a la fuente, ya no es una unidad de análisis, es una fuente, tú lo respetas como persona, lo escucha de frente al conocimiento que te está brindando. Ahora bien, si tú vienes ya como observador para ver el problema que él tiene, dígase, por ejemplo, tú vienes como abogado, como ingeniero, y le está haciendo preguntas sobre el problema, él te quiere pagar, ¿verdad? Sobre el problema de la casa o el problema legal que está viviendo. Tus preguntas ya son preguntas que están muy direccionadas, no son preguntas abiertas de que el otro pueda hablar lo que él quiera. Son preguntas que tú vas cerrando porque tú quieres saber si se violó o no se violó la ley, si se está dañando o no se está dañando la casa, porque tú vienes ya con la mente estructurada, tú por lo tanto estás haciendo preguntas para observar. Entonces, son preguntas cerradas, porque ya tú vienes con tu idea de qué tú estás buscando. No es que tú estás aprendiendo, dígame lo que usted quiera, eso es una entrevista, una encuesta estructurada, sino que tú vienes ya de alguna forma con una mente ya, digamos, con preguntas cerradas. Ahora, hemos dicho que eso se entiende de frente a las personas, ¿no? Pero que cuando vamos de frente a los hechos, entramos en un problema. Porque entonces cuando entramos de frente a los hechos, nos damos cuenta que ya no estoy de frente a una persona. Cuando una persona está provocando hechos en un laboratorio o está yendo al lugar de los hechos para observar, en principio se dice en sentido genérico que eso no sería un método, un enfoque cualitativo, sino que sería un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque se supone que tú vas a medir y tú vas a observar. Eso es lo que se hace de frente a los hechos. Se observa y se miden, se observan y se miden. Ahora bien, hemos dicho que una persona que no tenga ningún conocimiento de un hecho, aún y sea un hecho, digamos, de laboratorio, una piedra, una bomba, etcétera, que no estamos de frente a la persona, pues decimos, bueno, tú estás yendo con el mismo espíritu. Tú estás yendo a consultar hechos, consultar aquí significa que tú vienes a aprender lo que no sabes, a entender lo que no sabes. Entonces, ¿cómo se le llama a ese tipo de enfoque cuando tú vienes de frente a los hechos? Entonces, esa pregunta que yo le estoy diciendo ahora es un problema todavía que creó mucha discusión y la discusión sigue abierta. ¿Por qué sigue abierta? Porque los que están alineados por el enfoque cualitativo, lo que están dependiendo del ser humano. Al ser humano hay que respetarlo en su libertad, hay que dejarlo hablar, que se exprese. Y uno no puede venir a observar al ser humano, sino a consultarlo, a entenderlo, no a medirlo. Al ser humano hay que respetarlo. Entonces, el problema por ahí es que se va. Pero si tú llevas el problema a los hechos, entonces como que ya ahí se apagan, como que dicen, bueno, pero es que a mí no me interesa salvar a los hechos. Obsérvalo si quieres. A mí lo que me interesa es salvar al ser humano. Pero entonces, lo que se le llama cualitativo es consulta. Y lo que se le llama cuantitativo es medición. Si tú entonces estás de frente a los hechos con un espíritu de consulta, no de medición, viene como preguntando lo que no sabes, entonces de repente habría que decir que tú estás de frente a lo que se llama
el método cualitativo de frente a los hechos, pero entonces ahí dice, eso es contradictorio, porque si tú ¿cómo tú vas a estar de frente con un enfoque cualitativo de frente a los hechos cuando los hechos no son personas, no son superiores a ti? Tú no lo estás tratando como maestros, tú no lo estás tratando como sujetos para que ellos te hablen. Los hechos, aunque tú estés en espíritu de consulta, los hechos se observan, los hechos no se consultan, aunque tú estés en espíritu de aprendizaje. Entonces, no sé si logran ver el problema. Tú no vienes con respuesta, sino que vienes con preguntas claras, pero tú estás de frente a los hechos, no estás de frente a las personas. Entonces, no estás de frente a fuentes que saben lo que están diciendo, sino a hechos, a laboratorio, a cosas. Entonces, ahí está el problema, que los hechos no pueden ser considerados como fuentes, pero tú vienes con una actitud de consulta. ¿Cómo parece que esto ha encontrado en metodología acomodarse, ¿verdad? Para que la difusión no se cierre. Entonces, se han inventado nuevos términos. Entonces, se ha comenzado a hablar de alcance de la investigación. Alcance de la investigación. Fíjense que el problema, en vez de solucionarse, parecería ser como que abre otras pistas, otras vías de análisis. ¿Y por qué esto es tan problemático? Porque los metodólogos están haciendo filosofía y hay pocos filósofos. Digo, hay muchos filósofos, pero hay dedicados a demasiadas cosas, como que hay pocos filósofos dedicados a filosofía de la ciencia. Entonces, es como que un tema abandonado, como que hay mucho. Y como que es suficiente para que todo el mundo discuta, pero como que no se han puesto como a precisar, como a cerrar cuáles son estas grandes líneas de discusión. Bueno, entonces, ¿a dónde se ha ido llegando? Se abrió una nueva reflexión que se llama alcance de la investigación o tipo de estudio, que lo tienen en el capítulo 3 del esquemita que yo le di al principio, el número 2, que después del diseño, que es tipo de estudio o alcance de la investigación, que hay, según ellos, 4 tipos de alcance. Algunos ponen 3, otros ponen 4. Y según ese tipo de alcance, uno dice exploratorio, descriptivo y explicativo. 3 es lo más cómodo de poner, ¿verdad? Exploratorio. Cuando tú vienes con la mente en blanco, con preguntas claras, de frente a los hechos o de frente a las fuentes, eso se veía como un enfoque cualitativo, sin dejar de verse lo cualitativo de frente al ser humano. Cuando tú estás de frente al ser humano o de frente a los hechos, se ha preferido llamarle, más que enfoque cualitativo, ha preferido llamársele alcance exploratorio. Tu tesis, tu investigación es de alcance exploratorio porque tú vienes con la mente en blanco y tú vienes con preguntas claras, pero no tienes respuestas. Entonces, algunos dicen que eso es exploratorio y también algunos dicen que porque hay poca información sobre el hecho, pero vamos a decirlo así. No es que haya poca información sobre el hecho, es que tú no tienes información sobre lo que tú estás investigando. Tu investigación es una investigación de aprendizaje, de formar tu mente de alguna forma de frente al hecho. O sea que vamos a decirlo así, que tú no cuentas con un marco teórico suficientemente fuerte para hacer hipótesis y para tener respuestas previas a una investigación de campo. Cuando tú vienes así, con una mente donde es insuficiente la teoría que tú tienes para darle respuesta previa, hipotética, a los problemas que ocurren en un sector, pues tus preguntas son muy abiertas. Tú vas con espíritu de entender, tú no vas con espíritu de probar, de descartar hipótesis, de probar cosas. Esto va así como con esa pregunta abierta porque hay poca información sobre el tema. A eso se le llama, en vez de cualitativo, se le llama exploratorio. Entonces, cuando ya tú tienes la mente clara, ya se ha investigado mucho sobre eso, las consultas, las ideas están claras y tú vas a investigar eso en un lugar determinado. Voy para la SURSA a estudiar el consumo qué sé yo, de cocaína. Entonces ya se sabe lo que es la cocaína,
ya hay mucha literatura sobre eso. Entonces tú lo que vas es a medir qué tanto se consume, cómo es la distribución. Entonces tu investigación es una investigación de que exploratoria. ¿Y qué es eso que le llaman cocaína? ¿Qué hace? ¿Y cómo lo hace? Entonces, como tú no vas a entender, sino que lo que tú ves a medir lo que ya tú sabes y ya tú has estudiado cómo se da en otra sociedad y ya tú creas hipótesis, lo más probable es que la consuman tales tipos de jóvenes, se consuman en tal lugares. Tú vienes con una mente ya clara, con las respuestas dadas. Entonces tú vienes a ver si es verdad que se está dando o no se está dando. Eso ya no es exploración. Ya eso es medición. Ya eso es. Entonces tú dices, bueno, ya no estamos en un enfoque cualitativo. Hay algunos que dicen, bueno, en el momento que ya tú estás midiendo, que ya tú pasaste de lo exploratorio de lo exploratorio a lo descriptivo, entonces decimos, ya tú no estás en un método cualitativo, sino que estás en un método cuantitativo. Por eso, algunos metodólogos van a decir que el enfoque cualitativo es lo mismo que exploratorio. No es lo mismo por lo que hemos visto, ¿verdad? Porque los cualitativistas defienden al ser humano, pero es como una salida, ¿no? Y puede ser que ayude, pero si uno no ha entendido el problema, y tú lo entiendes así, bueno, cualitativo es lo mismo que exploratorio. Y cuando tú estás en la descripción ya es cuantitativo. Si lo entiendes así, te va a pasar lo mismo que pasa con muchos profesores, que desde que abren un libro y ven estadísticas, gráficos y dicen, no, mi método es cuantitativo porque yo estoy sacando datos cuantitativos. Es que no, eso no es cuantitativo porque tú no estás midiendo, tú lo que estás es recibiendo informaciones de otro y tú le estás aprendiendo. Tú no estás midiendo una idea que tú traes. Entonces, no es tan sencillo uno venir con la idea de que, no, es que cuando vengo de forma exploratoria es cualitativo. Y cuando vengo cuando vengo con todo claro y lo vengo a medir, es cuantitativo. Entonces, se entra un poquito todavía en esa discusión anterior y es bueno siempre esclarecerla para uno no caer en una idea o en otra idea. Bueno, nada, vamos a decirlo así, en filosofía metodológica. ¿De qué hemos hablado en la clase de hoy? Me he ido un poco a explicar más directamente el enfoque cualitativo y cuantitativo, comenzando con las fuentes, ¿verdad? Terminando con el enfoque cualitativo y cuantitativo y terminando con lo que se llama el alcance de la investigación. Entonces, hoy, los que no han visto este video tendrían que centrar su mente en tres cosas. Primero, las fuentes, fue como comenzamos. Segundo, el enfoque cualitativo y cuantitativo. Y tercero, el alcance o tipo de estudio. Hemos hablado de dos, ¿no? De frente a lo cualitativo y cuantitativo. No sé si le preanuncié, pero mi intención para la próxima clase será acercarme, sin abandonar estas ideas que hemos estado viendo, lo que se llama el tema de la observación. Observación. Hemos dicho que los hechos se observan y las fuentes se consultan. Entonces, los tipos de observación. ¿Qué es la observación? Los tipos de observación. Si ya le puse eso como tarea, pues nada, pues síganlo ahí resguardando para el próximo encuentro. Tengo un problemita con el pase de la lista, que es que si me vieron ahorita que entré tarde, entonces fue que estaba buscando el listado y por ahora se me ha desaparecido. No sé, si quieren, en el WhatsApp, que ponen su nombre y ponen presente. Me va a ser un poquito trabajoso para cuando yo encuentre el listado, entonces pasarle ahí su presente. Aunque ahí seguro se me van a colar algunas personas que van a ver la presencia y no estuvieron. Lisbeth. Profe, Bien, maestra, disculpe. Yo diría lo siguiente, que le tomemos una foto. Yo que tengo una computadora, se la puedo tomar y enviarla por el grupo de WhatsApp si usted se da cuenta de lo que estuviera en una conferencia.
Así es más factible. A veces, Recuerde Profe, tal y como usted dice. bueno, si quieres mándamela, pero ahí está el problema de que a veces algunos no tienen el nombre. No, todo lo tiene. Si no me... Bueno, hay una persona que no lo tiene, que es 8X. maestro, Y hay alguno que dice iPhone. Dime. mi maestro, Sí, escucho, dime. Bueno, parece que no me escucha. Dime. ¿me escucha? Sí, te escucho, adelante. Ok, mire, la semana pasada usted sabe que uno ha tenido un poco de problema con respecto a la luz. Yo puse mi nombre ahí por el grupo porque me quedé fuera de la videoconferencia. Hemos tenido varios problemas con la luz y hoy fue que pude llegar y poder por lo menos ya tener un poco de carga. También con respecto al tema del trabajo, yo hice mi trabajo, así mismo como usted lo explicó, cogiendo un tema de lo que usted ha hablado, coger coger un autor que hable de ese mismo tema y también compararlo. Asimismo, en cada hoja, cada tema, o sea, cada proceso, yo lo tengo aquí, pero no sé cómo presentárselo porque se me hace un poco incómodo, ya que yo no sé usar mucho presentando con el celular, porque lo tengo en la computadora. Bueno, Pero ya eso yo tendrá creo que, que está tendrá bien. que trabajarlo ya más personalmente conmigo cuando llegue el momento del examen. No hay tiempo, Lisbeth, se va a cerrar. Nos veríamos Dios mediante la próxima No, semana. yo la tomé. Las personas que, disculpa maestro, las personas que tienen la X, la cosita, que pongan su nombre, por favor. Bien. Bye. Yo puse mi Cuídense nombre. mucho. Nos vemos. Adiós. Lisbeth, bye. Adiós.